muy buenas en el lugar del mundo donde usted se encuentre, en el sitio de la geografía desde donde me escucha. Le saludo en el nombre del Señor Jesús. Hoy es un día especial dentro del calendario de nuestra organización, donde se celebra la actividad de esas personas que como troncos, columnas, fundamentos, apoyan la estructura de la mayordomía de la iglesia con sus diezmos y con sus ofrendas. En este día del diezmador me ha sido comisionada esta encomienda de parte de la dirección central de la organización donde milito, y con gusto estaré abordando algunos temas referentes a la bendición de diezmar y dar. Definitivamente los objetivos que nos trazamos cuando estamos empeñados en lograr esta proyección es hacer posible que los cristianos y los que no son cristianos comprendan la bendición que existe en bendecir y ser bendecidos por la donación de los diezmos. Que se pueda comprender con exactitud que dar es la mejor opción para recibir. Que cuando usted está ofreciendo, usted está aportando y no está del otro lado a expensas de una obra de amor, de un estipendio, de una labor caritativa. Cuando hablamos de la matemática de Dios, a veces se nos hace difícil comprenderla, porque realmente es incomprensible cuando Dios habla. Con relación a los diezmos, con relación al cuidado de la casa del Señor. En la matemática de Dios, los números están invertidos, porque 9 es mayor que 10. Cuando 9 es mayor que 10, hablamos de 9 bendecidos con 10 sin bendición. Hay ordenanzas del Señor que no llegaron con el Sinaí. Y en el Sinaí, en aquel monte humeante, comenzaron a implantarse ordenanzas, decretos que marcarían la actividad del pueblo de Dios. Pero hay cosas que no estaban en el Sinaí. Hay ordenanzas del Señor que vinieron mucho antes, algunas desde el principio de la vida, como lo fue el sábado. Otras que llegaron con el arca de Noé y el conocimiento de las parejas de animales limpios y los animales inmundos. Con la ley de salubridad se anunciaba la mejoría del cuerpo humano para ser bendecidos en la vida sin tantas limitaciones que impone una mala alimentación. Pero los diezmos también llegaron antes del Sinaí. Y con el padre de la fe, con el gigante Abraham, encontramos el pago de los mismos en la persona del sacerdote Melquisedec. Pero no solo él, aún sus descendientes, aquel día, a solas, en un lugar donde no le acompañaba a alguien, con Dios, habló de diezmos y prometió un futuro de pago si Dios le bendecía. Es interesante que ya después en el Sinaí comienzan a verse una serie de regulaciones y de ordenanzas de parte de Dios para que los hijos de Israel tuviesen contribuciones para el sostenimiento de los obreros que se dedicaban 100% al trabajo de la grey, del cuidado del templo, de los sacrificios, de las ofrendas, de la adoración a Dios. Hay cosas que son importantes. Mientras Dios está en el asunto,
no hay más que una pequeña porción. En la medida que vamos avanzando en la historia, en el distante Egipto de los faraones, de aquellos faraones Ixos que conoció el muchacho que partió y fue vendido por sus hermanos, ese José, un hombre de referencia para las personas del presente, para las personas del ayer, para los que vendrán un día si el Señor tarda su venida, cuando introdujo cálculos en su matemática, ya no fue 10. 10 que pudo haber escuchado de su abuelo, de su bisabuelo o de su padre. No, ya le implementa un número mayor y del 10 pasa a la quinta parte, y la quinta parte es pues el 20% de las entradas que debían tenerse que pagar al faraón. Cuando tomo este espacio para hablar sobre un tema complejo en estos días del fin de los tiempos, conozco las irresponsabilidades y las malas gestiones de pastores de cualquier organización cristiana que con sus nefastas prácticas malquistan la buena voluntad de muchos. Cuando la teología de la prosperidad galopa en el cristianismo universal, yo trataré el enunciado de amor y compromiso que el Señor de la historia nos dejó. El tema del dinero siempre ha sido controversial. Y cuando aparecen en los medios de difusión masiva un pastor que está buscando una financiación para comprarse un jet de 65 millones de dólares, el mundo dice, ¿qué está pasando? O cuando vemos mega iglesias multimillonarias, o cuando vemos pastores enrolados en cuestiones bien complejas con relación al fisco de los distintos países o del dolo o del fraude, hoy hablar de diezmo es mucho más complejo. Pero estamos hablando del mandato de Dios y de la bendición que tenemos cuando la asumimos. Hay responsabilidades para quienes administran. Hay responsabilidades serias para quienes tienen que ofrecer garantía y cuidado del apoyo que algunos dan con sus diezmos y ofrenda. Pero ese es otro asunto. El asunto hoy es el compromiso que nosotros tenemos con Dios, con nuestra hermandad, con nuestra familia, con nuestro futuro, bendiciendo al Rey por lo que Él nos permite. El tema del dinero en el andar de los años ha tenido discrepancias enormes entre los hombres. El afán por obtenerlo ha producido distintas reacciones a lo largo de los siglos. Y digo, muchísimas. Se dice que el dinero no es la medida de un individuo, pero muchas veces el dinero sirve para demostrar lo pequeño de nuestra estatura. La historia sagrada pues nos habla del uso del mismo desde las épocas patriarcales. Ustedes deben conocer. Si no lo conocen, pues comentaremos aquel momento en que la riqueza no era contada con un dinero, que tenía que ver con elementos de papel, de moneda, sino que se cuantificaba por bienes. Y Job tenía muchos camellos, tenía muchos bueyes, tenía muchas ovejas, tenía muchas tierras, tenía muchos siervos. Su forma fue evolucionando con el paso de las generaciones y de semillas, animales, objetos, metales. El dinero llega a nuestros días como papel de moneda variado, con más o menos valor en las distintas naciones o internacionalmente. Pero vayamos a nosotros. Creo que todos los que un día decidimos de alguna manera involucrarnos en la organización
soldados de la cruz de Cristo, dimos un voto y nuestra creencia y afirmación se expresa en el bautismo de agua. Antes hicimos un compromiso de honor ante Dios, ante el pastor, ante los hermanos que bendijeron ese acto sagrado. El día 9 de noviembre del año 1975, yo fui sumergido en las aguas del bautismo. Voy camino a los 47 años siendo practicante de nuestra organización, como un miembro. Y ese día, cuando acepté ser miembro de la iglesia, repetí con mi pastor algo que dice: ¿cree usted que Dios es el creador y dueño de todas las cosas y que al hombre le es permitido usar estas cosas materiales durante su vida y que después pasan a otros? Que Dios exige la renta, el diezmo, que es la 10ª parte de todos los ingresos con que Dios le haya bendecido. Y aquello yo dije, y tú, mi hermano que me escuchas, dijiste también: yo creo. Hoy he escuchado que el nuevo pacto cambia al sacerdote. Y el ayer no cuenta que el diezmo es del Antiguo Testamento, que es un fraude, que es dolo, que no es real. Pero de esto hablaré más adelante. Hay una anécdota que es muy interesante, que nos dice a gritos cómo se mueve el mundo y la razón del libre pensamiento. Hay una cosa que ni Dios puede hacer. Le dijo el maestro a uno de sus discípulos al que le aterraba la idea de ofender a alguien. ¿Y cuál es?, preguntó el alumno. Agradar a todo el mundo. Y en esa facultad extraordinaria de Dios, en su gracia común, Él hace que salga su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Dar. El hecho de dar se puede entender como una exigencia o una responsabilidad que recae sobre nosotros, dado que la limosna es una obligación común en muchas filosofías de la vida. Nosotros, cristianos, debemos tener una motivación extraordinaria para ofrendar como respuesta al amor de Dios que ha sido derramado entre nosotros. Para dar hay muchos métodos, varios métodos. Está el despreocupado, hay personas que dan sin preguntar para dónde va. Hay alguno que se mueve a través de impulsos y en el momento pues se activa y promete. El cobarde, el interesado, que da producto de fiestas, actividades de beneficencia, pudiendo darlo libremente sin recibir nada a cambio, logrando con esto publicidad y retrotrayendo ganancia para ellos. Es una forma de dar también. Hay otras maneras de dar que se mueven al que lo hace sacrificándose, dando por amor, sacrificando gustos y comodidades. El que da sistemáticamente, poniendo aparte lo que en su corazón estima para el Señor. El que lo hace igualitariamente, tanto para Dios, tanto para mí. Y el que lo hace de una manera heroica, como lo hacía John Wesley. Limita sus gastos a una cierta suma para poder dar el resto, tanto como es posible, para la obra de Dios. A veces no nos damos cuenta de la respuesta que recibimos, pero tenemos que dar en el preciso momento en que hace falta dar. No es dar cuando ya no haga falta, no es dar cuando ya no estemos, no es dar dejando herencias. Si usted lo deja, ok. Pero en el presente que usted vive, es la oportunidad que tiene para bendecir a Dios. Hay una historia de un hombre que se quejó al pastor y le dijo: ¿por qué todo el mundo me está criticando siempre de que soy un avaro? Cuando todos saben que he hecho un testamento dejando todo lo que poseo para obras de caridad cuando muera. El ministro le dijo: permítame contarle una anécdota.
Esta anécdota es una fábula acerca de un cerdo y una vaca. El cerdo se quejaba de lo impopular que era. La gente siempre habla de tu generosidad, gentileza y bondad, decía el cerdo a la vaca. Si tú das leche y crema, pero yo doy más. Yo doy tocino, doy jamón, chicharrones, hasta mis patas preservan. Con todo, a nadie le gusto. Soy un cerdo. ¿Por qué esto? La vaca en la fábula le responde: bien, quizás sea porque yo doy mientras aún estoy viviendo. Cuando tú estás en la vida, no dejes el espacio de ofrecer a Dios, a tus semejantes, la oportunidad de bendecir con tu mano abierta, filantrópica, altruista, para llegar al sitio donde hace falta. Las grandes religiones del mundo tienen esto en mucho valor. Hoy, la organización religiosa de más fuerza que tiene el universo, la que más crece, la más poderosa, el Islam, tiene dentro de sus 5 pilares: amén de ir a la Meca, amén de creer en Alá, amén de los ayunos, de las oraciones, la limosna, que equivale al diezmo, es algo sumamente importante para ellos. En los 5 pilares de su salvación está aquello de dar y dar. El budismo, otra de las creencias millonarias del Oriente, en ella se exige que los laicos sean los que den comidas y limosna con su labor, ayudando a los monjes a cumplir con las labores que estos tienen. Es decir, el ministro, el sacerdote, el que trabaja para Dios, que esté disponible para poder hacerlo con libertad. El judaísmo llama a toda la humanidad para que actúe en beneficio del bien común y que dedique dinero para aliviar a los pobres por amor a Dios. Y ellos están apuntalando constantemente la nación hebrea. En el mundo evangélico, donde nosotros nos movemos, casi todas las instituciones religiosas destinan dinero correctamente para respaldar a sus ministros evangélicos y las actividades expansivas de su organización. Nosotros necesitamos la respuesta pecuniaria. Nosotros necesitamos la acción que viene con la moneda para bendecir a los demás. Dijo el poeta: de lo tuyo me das, pues todo es tuyo. De lo tuyo te doy, pues mío es nada. No somos negociantes, somos pastores del reino. Somos ministros de Jesucristo encargados de ministrar la palabra. El Nuevo Testamento habla mucho del apoyo, de esa ayuda, de ese mensaje de mano abierta para el semejante, cuando en el libro de Mateo, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 4 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero hazlo. Bendice con o sin conocimiento, pero bendice. La bendición de dar, la bendición de diezmar. A veces nos encontramos con anécdotas que ilustran un poco el sentimiento de los seres humanos. Hay una historia de un niño que se sentó a la mesa para comer y antes que su madre le viera, comenzó a cortar los trozos de la gallina que estaba servida y logró esconder una buena porción. En eso estaba cuando su madre le descubrió y le dijo: ¿qué vas a hacer con esa carne? Nada, dijo el pequeño avergonzado. Ninguna cosa mala, mamá. Solo quise reunir una buena parte para mi perrito. Pues no, le dijo la mamá. Tú come lo tuyo, que del perrito me encargaré yo. Cuando terminó la comida, la madre recogió todas las sobras, los huesillos,
los desechos que halló en los platos y se los dio al niño para que se los llevara al perro. En el patio, con tristeza, el pequeño llamó a su animalito y le dijo a Venado: yo te había preparado una buena porción, pero mi mamá te manda esta limosna. Moraleja, ¿qué das tú en la iglesia? ¿Tú das ofrenda o das limosna? ¿Cuál es tu aporte? Agradeciendo a Dios el espacio de la comunidad, de la razón de vivir entre juntos, compartiendo la fe, compartiendo el ideal, compartiendo la esperanza, llenándonos del fuego de Jesucristo. ¿Con qué aportamos? ¿Con limosnas o con ofrenda? ¿Das lo mejor y con alegría de corazón para el sostén del servicio o das las obras? Aprende a amar la obra y a contribuir. La palabra nos dice por boca del evangelista Lucas: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es muy importante que nos aferremos a la eternidad. Aquí andamos por la vida. Aquí andamos por la vida transitando. Y la vida es corta. Ayer era un muchacho que corría en las calles de mi pueblo natal. Hoy soy un hombre ya maduro, anciano. Pero tengo esta esperanza que me la brinda el Salmo 37 cuando dice: mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Quién? El justo. Y su simiente es para bendición. Gloria a Dios. Así dice la Sagrada Palabra. Y lo reitera en el Salmo 41, el versículo 1, cuando dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jesús enseñó sobre la necesidad humana de dar y le dijo al joven rico: ve, vende, da, como preludio para recibir tesoro en los cielos y comenzar la vida del discipulado. Hay cosas que nosotros no entendemos bien. Y en nuestra matemática es difícil comprenderlo, pero en la matemática de Dios, como decía antes, es fácil. ¿Qué es lo que se acredita en el cielo? Es lo que usted da, es la intención con que usted lo hace. En Edimburgo, en la distante y brumosa Inglaterra, después de un sermón sobre la caridad, cierto individuo depositó por equivocación en la bolsa de las ofrendas una corona. Esa es una moneda valiosa, en lugar de un chelín. Al notarlo, se dirigió inmediatamente al diácono que la estaba recogiendo. Y cuando la estaba recogiendo, quiso que éste se la devolviera, pero el diácono se negó a hacerlo y le dijo: lo que usted ha dado está dado ya. El hombre, al retirarse, se consolaba diciendo: bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al menos me acreditarán una corona en el cielo. Pero fue sorprendido por las palabras del diácono, que le dijo: ¿no es verdad lo que piensa? El Señor dice que en el cielo se acreditará su chelín, que era su disposición de dar. Porque Dios ama al dador alegre. Hay hombres que han marcado en su paso por la historia bíblica, con su generosidad extraordinaria, con su impronta, nos regalan ejemplos que llegan hasta nosotros. Y hablamos del chiquilín de Jericó, del hombre que era mal mirado por la sociedad, que puesto en pie en su casa, después de haber descendido de un árbol y haber sido solicitada su hospitalidad por el divino Galileo, habló de esta manera, puesto en pie: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Qué linda esta historia. Qué bello es el accionar cuando a través del mover del Espíritu Santo llegan estos cambios que se producen en la vida de los seres humanos. Hablando del Antiguo Testamento y hablando de la iglesia,
nuevo testamentaria toco este tema. Recuerdo que les dije que lo iba a tratar un poco más adelante. Hay personas que se pronuncian en contra del diezmo y dicen que el diezmo no es del Nuevo Testamento y que el nuevo sacerdote todo lo había cambiado con su nuevo pacto. Muy cierto, es así. En el Antiguo Testamento había un diezmo y había algunas ofrendas especiales, pero era el diezmo. Y después los sacerdotes daban el diezmo de los diezmos. Pero en el Nuevo Testamento, con la matemática de Jesús, todo cambia y no es 10, porque según los Hechos 2:44 al 46 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Y la multitud de los que habían creído dar un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Qué difícil es comprender. Qué complejo es poder entender que ya no es 10, que es todo, que es el corazón, es el sentimiento, es el bolsillo, es el bien mayúsculo en función del evangelismo que un día aceptamos. Comprendamos esta historia. El diezmo es una bendición. Y a veces dentro del mundo cristiano hay muchas personas que están preocupados solamente por censurar, por criticar, por hacer de los planteamientos de una organización una diatriba. Para todos hay una anécdota interesante que les contaré. Un hombre llamó al pastor, de esos tantos que pueda haber en cualquier grade del mundo, y le dijo: pastor, usted solo sabe pedir dinero. Lo pide continuamente. Ayer para las misiones, después para los enfermos, después para proyectos sociales de la iglesia. Parece que la iglesia está muy necesitada. Dijo ese hermano, cuando el culto finalizó, en una parte le hablaba a su pastor. El pastor, triste, comenzó a hacerle un relato y le dijo: hermano amado, quiero comentarle esta historia. Una historia real, verídica, y de ella saque usted sus conclusiones. Hermano amado, yo tenía un hijo. Era mi niño muy amado. Y siempre estaba gastando por su causa. En comidas, en ropas, en zapatos, en libros, en viajes, en juguetes, en fiestas, qué sé yo. Pero un día, hermano, mi niño murió. Desde entonces no me ha costado nada, mi hermano. Quiero que usted comprenda que cada necesidad de una iglesia es señal de crecimiento. Es señal de que la iglesia está viva, que no está muerta. ¿Me comprende, mi hermano? El avergonzado Felírez, apretando la mano del pastor, le dijo con toda la sinceridad que pudo encontrar: perdone, pastor, he comprendido muy bien la lección que usted me da. Hermano, enrólate en los planes de la organización. Enrólate en los proyectos de la iglesia. Bendice con o sin, con las condiciones que puedas dar.
Participa haciéndote parte del proyecto y bendiciendo a otros. Y Dios estará contigo permanentemente. Es su promesa. Ignorar la oportunidad de dar es culpabilidad ante Dios. Y se nombra esto pecado de omisión. Y guardo y escondo. Y a veces se va en otras cosas cuando podían causarse nuestros recursos en el bien común. Los que tienen deben expresarse de esa manera. La mera caridad es inadecuada, pues según la parábola de Jesús, dar es tanto proveer con trabajo para solucionar problemas económicos como entregar una ofrenda de amor. Qué importante es poder estar en el momento oportuno y venir con una ofrenda o ayudar a un padre de familia para darle trabajo, labores, hacer posible que pueda comprender genuinamente su labor como hombre en la tierra, que dice la sagrada palabra que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Nuestro uso de los bienes materiales revela cuánto amamos a Dios y a nuestros semejantes. El dinero puede ser una fuerza bienhechora en nuestras manos. Puede proveer alimento para los hambrientos, bebida para los sedientos, ropa para los desnudos de la perspectiva divina. El dinero tiene valor mayormente si se lo usa con el fin de proveer lo necesario para la vida, bendecir a otros y apoyar la obra de Dios. Ese famoso evangelio práctico, ese famoso evangelio que nos retrata a cada uno de nosotros, según Mateo 25, a partir del versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. La vida es una senda a recorrer. En general, los seres humanos ignoran y descuidan los divinos principios de la mayordomía. Aún entre los cristianos, pocos reconocen su responsabilidad como ejecutivos de Dios. Al ver usar a su pueblo de los diezmos y ofrendas, Dios le dice a través del profeta que eran ladrones y atribuyó su falta de prosperidad a su infidelidad. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros. Les había dicho antes. Después de la amonestación da promesas y establece un reto para los hombres: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré ventanas de los cielos y vaciaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y reprenderé también de vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios sabe las cosas y te promete bondades. Nosotros pues a veces no nos damos cuenta de lo que pasa y nos reflejamos en la parábola del buen samaritano. Cuando estaba el pobre hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, ellos dijeron: lo tuyo es nuestro, por eso lo tomamos. Después de apalearlo, de golpearlo, de herirlo, el sacerdote y el levita dijeron: lo nuestro es nuestro, por eso nos lo quedamos. El buen samaritano dijo: lo mío es tuyo también, mi hermano.
Por eso vamos a compartirlo. Qué bella historia del hombre que no era de la nación hebrea. ¿Qué diremos nosotros? Los líderes deben reflexionar del dinero que se le entrega como parte de una contribución especial para Dios. Estas cosas prueban a los hombres y magnifican el cielo. Siervo de Dios, no te lleves por los pensamientos ajenos. Piensa en el bien que puedes realizar bendiciendo tu casa, bendiciendo tu familia, bendiciendo a los tuyos, bendiciendo a la Grey, con tu espacio para diezmar y ofrendar. Y continuamos hablando de el diezmo en el Nuevo Testamento y la acción de dar, de cómo es que se mueven estas cosas. Jesús aprobó el pago de los diezmos y condenó a los que violaban su espíritu. Hay cosas que son bien interesantes porque sí lo dice y nos refleja la Escritura, que al dar debemos darlo de una forma planificada, pero que también respondan con alegría a las bendiciones de la gracia divina. El gran David decía: no le daré a Dios algo que no me cueste, cuando le regalaban el espacio de la tierra de Araúna el Jebuseo. Corintios 13, en su primera epístola, y el versículo dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Da con amor, da con entrega, da sin intereses. El que da debe interesarse dar más por la justicia que por una práctica ritual. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, partículas pequeñas de la vida, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No hay ninguna sanción que lo prohíba. Jesús lo aprueba y dice que es importante, pero importante en la perspectiva de hacer las cosas con amor. A veces me sorprendo con los hermanos que tienen menos recursos. Son los que están abiertos para de su escasez compartir para la obra de Dios. Y esto es repetido por los siglos de los siglos, porque en Lucas 21 dice: porque aquellos todos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ella era una mujer que no tiene nombre. En la palabra solo se llama la viuda, la pobre viuda. La viuda que refrendó el principio básico de dar con amor. A veces, cuando pretendemos expresar nuestras bondades, debemos hacerlo como dice la palabra. Los discípulos, entonces, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No estamos ajenos en el presente, ni estamos distantes de la sagrada palabra cuando hacemos este tipo de apoyo, cuando tenemos un ministerio de ayuda, cuando tenemos un ministerio que se encarga de bendecir a otros. Y en Corintios, en la primera epístola, en el capítulo 16, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Hermanos, amigos que me escuchan, dar es un sinónimo de apertura. Dar es un espacio para un corazón rebosante que ofrece para Dios,
para su hermandad, para sus semejantes, el tema de la gran obra que tenemos en esta tierra, donde sembramos aquí lo que un día cosecharemos en la patria del alma. Y en otra epístola, la 2 de Corintios, dice la Escritura: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mientras hay algunos que están extremadamente dispuestos a ofrecer su ayuda, que piden el espacio para dar, otros remisos, esquivos, no nos damos cuenta el compromiso y la bendición que tenemos cuando damos. ¿Quieres dar el diezmo? ¿O no quieres dar el diezmo? ¿No deseas porque el diezmo es del Antiguo Testamento y no te convence y es algo arcaico? Ven y participa del Nuevo Testamento y circunscríbete a las raíces espirituales que tienen que ver con este tipo de apoyo económico. No habla el pastor Sergio, habla la Sagrada Palabra, donde todos traían los bienes a los pies de los apóstoles, donde una mentira fue el equivalente de la pérdida de una vida. Y cuando hablamos de estas cosas, hablamos de que en ocasiones no nos damos cuenta que el dinero puede convertirse en algo idolátrico, compitiendo con Dios. Jesús lo expresa: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El amor al dinero, no el propio dinero como suele decirse erróneamente, es la raíz de todos los males. Al Timoteo joven le escribe y le dice en el capítulo 6 de la primera epístola, el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No hay que atesorar dinero en la tierra, amados. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde no hay polilla ni hay orín y donde ladrones no minan ni hurtan, porque dice la palabra que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Jesús es bien claro. Nosotros, sus hijos, tenemos ordenanzas. Los hebreos, en una escala métrico decimal, donde tenemos el 100 como medida, ellos entregaban de ofrenda, de ayuda, en ocasiones la cuarta parte y en ocasiones un tercio de sus entradas. Llevado a escala de 100, cuando hablamos de la cuarta parte estamos hablando de 25, y cuando hablamos de un tercio estamos hablando de 33,3, infinitamente. Nosotros somos dichosos porque Dios nos ha regalado vida, nos ha regalado salud, nos ha permitido el conocimiento de saber que en la tierra vivimos preparando el camino hacia la patria del alma. No te dejes engañar si por casualidad alguna de esas cosas que entran en estos tiempos con el comezón de oír desvían los sentimientos de un compromiso que un día tuviste con Dios y con tu iglesia. Recuerda que 9 con Dios es mayor que 10. Cuando estás con la bendición del cielo, tienes que recordarte que a veces estamos tan preocupados por llenar nuestros alfolíes y preparamos para el mañana sin promesa de mañana.
noche podemos escuchar lo que el rico insensato un día oyó. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todos los recursos que has preparado. ¿De quién será? Hoy, en este día en que se habla de diezmadores, que Dios te bendiga, mi hermano laborioso. Que Dios te bendiga, mi hermano amado, que puedes hacer posible el funcionamiento de tu iglesia local, el funcionamiento de tu iglesia nacional, el funcionamiento de tu iglesia internacional. Tú que haces con tus ofrendas y tus diezmos el milagro de que en muchos sitios del mundo haya hermanos que puedan ser bendecidos por tu aporte. No lo olvides, que hay bendición en dar, que la mano que está abierta para dar también está abierta para recibir, y que 9 con la bendición de Dios es mayor que 10. Amadísimos hermanos, que Dios les bendiga, es mi oración.